Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga ricamente a todos y damos gracias a Él por darnos la oportunidad de llegar a este lugar y poder estudiar juntos la palabra de Dios, continuando con nuestra serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria. Vamos a ya abordar hoy nuestra lección número 2. Esta lección lleva por título, Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. El tema de esta serie, Cristianismo de la Vida Diaria, nunca será obsoleto y nunca dejará de ser práctico. Estas lecciones siempre serán necesarias porque la palabra de Dios está diseñada para que se aplique a cada generación en todas partes del mundo hasta el fin de los tiempos. Recuerde 2 de Timoteo 3, 16 y 17, hablando de la utilidad perfecta de la palabra de Dios. O 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, que habla acerca de la permanencia de la palabra de Dios. Dice, lo demás se marchita como la hierba, pero la palabra de Dios, que permanece para siempre, y es de la palabra de la cual nosotros hemos nacido, la palabra en la cual también somos salvos. Ahora, el título de esta lección en particular, Tome su cruz cada día, tiene su origen en las palabras que nuestro Señor dijo cuando informó a sus seguidores acerca de los fundamentales y cruciales puntos de lo que es el discipulado, o lo que significa, lo que involucra ser un seguidor o ser un discípulo de Cristo. Vamos por favor al Evangelio según Lucas, al capítulo 9, y los versículos 22 al 24 para que compartamos esta lectura. Lucas 9, 22 al 24, por favor. ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló a sus seguidores acerca de que tenían que llevar sus cruces? Que cada uno tenía que llevar su cruz. Estaba hablando de una cruz real de madera, como la que le pusieron a cargar a él. He visto miembros de las denominaciones en ciertas épocas del año o en cierta época llevar unas cruces. Y he visto que tienen rueditas para poder llevarla más fácilmente. En la base, unas rueditas. ¿Será que debemos fabricar de esas cruces para cargarlas? ¿Será que ese es el sentido de las palabras de Jesús? ¿O debemos encontrar otra connotación, otro sentido o significado a sus palabras? En esta lección nos proponemos profundizar en el sentido de la frase llevar la cruz. Y también consideraremos algunas lecciones prácticas que se esperaría que los cristianos apliquemos a nuestras vidas. Que como cristianos, a partir de este momento, estemos preparados para implementar de manera inmediata cada principio bíblico que encontraremos a nuestra conducta diaria, de manera que podamos ser, como dice Santiago 1:22, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No vinimos hoy simplemente a escuchar un discurso bonito o a ver si el expositor se sabe los textos de memoria. Vinimos hoy a llevarnos un mensaje que debe aplicarse automáticamente a todo lo que, como hemos aprendido de la primera lección, o hemos recordado en la primera lección, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y también todo lo que
hacemos. Para esto, en primer lugar, hablemos acerca de la cruz que llevó Cristo. Ante todo, examinemos la cruz que cargó nuestro Señor o que intentó llevar. Luego sabemos que le dijeron a Simón de Cirene que le ayudara en esa acción, pero primero se la pusieron a él y luego él fue sacrificado en esa misma cruz. Su experiencia fue con una cruz de qué origen, de qué nación. ¿Qué nación preparaba estas cruces para ejecutar a las personas? ¿Qué nación era? La que fabricaba estas cruces para castigar a los delincuentes o malhechores. Voy a pedirle al hermano acá que no los ayude, al hermano Carlos. ¿Qué nación utilizaba esta forma para castigar a los malhechores o a los criminales? ¿Quién fabricaba estas cruces? Roma, exacto. Lo que pasa es que como muere allí en Jerusalén, de pronto nos quedamos, pero no eran los judíos, los israelitas hicieron la cruz y crucificaron al Señor. No, los israelitas impulsaron que Jesús fuera muerto de esa manera, pero la tortura venía de los romanos. Este era un instrumento de tortura horrible, de vergüenza y finalmente de muerte. No era simplemente para causar dolor y ya, no era simplemente un escarmiento para la persona, era un escarmiento sí para los que lo veían sufrir y morir de esa manera. Pero el que era crucificado ya sabía, o era sentenciado a la cruz, sabía que su final era la muerte irremisiblemente, no podía salvarse de ello. La cruz era utilizada como un medio cruel de castigo para criminales, pero los peores criminales de aquella época. Lo hemos recalcado muchas veces, pero nunca es suficiente. En el registro bíblico también se da testimonio de que ese mismo día que crucificaron al Señor, también se castigó a ¿cuántas personas más de esa manera? ¿A cuántas, hermano Juan? A 2 más, 2 ladrones, 2 criminales más. Mateo 27:38 nos muestra ese hecho. Ahora, el dolor de la cruz, hermanos, era tan intenso que los encargados de ejecutar a estos criminales a veces les proporcionaban una bebida estupefaciente para más o menos como anestesiarlos, ¿sí? Era como una droga en un sentido, ¿no? Y Jesús rechazó esta bebida intoxicante que consistía, ¿alguien recuerda cómo era la mezcla? Espero que no lo tengan muy claro, más bien que me digan, ni me acuerdo, hermano, no recuerdo. ¿Pero alguien recuerda? ¿Qué le intentaron dar a Jesús para que bebiera, pero él lo rechazó? Vinagre mezclado con algo. La hermana se acordó del vinagre. ¿Alguien se acuerda del otro ingrediente? Uno que no nos va a gustar a ninguno de nosotros. Hiel. Vinagre mezclado con hiel. Mateo 27:34. Pero nuestro Señor no quiso ese estupefaciente o esa bebida intoxicante, no quiso drogarse para poder aliviar el dolor, más bien Él soportó los plenos efectos de el dolor que la cruz provocaba en su cuerpo. Hermanos, es un cuadro horrible. Pensar en la manera en la que nuestro Señor fue ejecutado es terrible. Podía haber muerto de algunas otras formas, pero Dios permitió que muriera a través de una forma de ejecución terrible, reservada para lo peor de lo peor. Una forma de muerte que también era exhibir al individuo, prácticamente desnudo, era una vergüenza en ese sentido. Por eso la Biblia habla de vituperio de Cristo. Vituperio es una humillación, llevarte a un extremo de vergüenza ante la sociedad. Es una cosa, hermanos, que no solamente es el dolor, sino esa humillación que también a nivel moral te menoscaba, te va destruyendo físicamente, pero también
psicológicamente. Tus familiares, tus amigos, todo el pueblo. Gente que pasaba. Noten que lo que colocaron, la causa de su muerte que colocaron sobre su cabeza, estaba escrita en ¿cuántos idiomas? En 3 idiomas. ¿Y para qué era eso? Para que cualquier persona presente en Jerusalén en ese momento pudiera presenciar el acto y saber por qué se estaba castigando de manera tan terrible y en particular a este hombre. Ahora, la cruz romana que Jesús llevó y sobre la cual fue sacrificado, sobre la cual dio su vida, es la base sobre la cual se cumple su instrucción de Lucas capítulo 9, versículo 23. Esta es la idea general de lo que significa, de lo que está involucrado en la frase llevar la cruz. Es decir, esto significa que los que quieran ser discípulos de Jesús deben llevar su cruz, y llevar su cruz, ¿qué involucra? ¿Qué involucra? A ver, ahora recordemos de todo esto que les pinté ahorita. El objetivo de la clase es que lo recordemos o lo anotemos para que lo podamos repasar y también lo podamos compartir con otros. ¿Qué entonces trae la cruz? Dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, tiene que llevar su cruz cada día. Pero llevar la cruz, ¿qué le trae entonces? ¿Qué lección aprendemos? ¿Qué le trae la cruz a la persona? Un término. Sufrimiento. Otro más. Antes de muerte. Otro más. La muerte también. Otro más. ¿Cómo? Castigo. Sí, es un castigo, pero un castigo que trae ¿qué a la vida del castigado? ¿Qué trae? Vimos sufrimiento, vergüenza y finalmente la muerte. También habrá odio, porque para que te coloquen en una cruz tienes que ser odiado por la sociedad. Prácticamente la sociedad te está diciendo eres escoria, debes morir de la peor manera y queremos verlo. Queremos ver cómo agonizas allí en esa cruz. Así que estar en la cruz también involucra un dolor agonizante, un dolor como el de alguien que agoniza. Y todo esto, el sufrimiento, la humillación o la vergüenza, el dolor como de alguien cuando agoniza, es lo que usted y yo vamos a experimentar. Está enseñando Jesús en este texto, cuando intentemos vivir la vida pura, la vida santa de un discípulo de Cristo. Esto significa que seremos maltratados. Significa que se nos está advirtiendo que seremos abusados injustamente y por cosas que no hemos hecho. No merecemos ser tratados así por ser cristianos. Más bien, si la sociedad analizara lo que nosotros somos, como dijo Jesús en Mateo 5, ¿qué somos para el mundo? ¿Qué somos principalmente según el sermón de Mateo 5? Somos luz y somos sal. Entonces, si nosotros aportamos a la sociedad la excelencia de las virtudes, si nosotros le aportamos lo principal que necesitan las personas, que es el mensaje de salvación para que puedan ser perdonados de todos sus pecados, y además nosotros estamos practicando y enseñando lo que puede hacer de sus vidas las mejores vidas posibles, en todo, en su familia, en su trabajo, en cualquier cosa a la que se dediquen, pueden ser los mejores ciudadanos, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos o esposas, los mejores trabajadores. Si nosotros le aportamos tanto, la sociedad debería estar agradecida con el cristianismo. Posteaba hace poco en redes sociales que es curioso cómo los musulmanes no quieren vivir en África, no quieren vivir en Asia,
en todos esos países islámicos. ¿Qué cosas? Sino que se mudan para Francia, se mudan para Inglaterra, se mudan para Suecia, se mudan para España, que son países donde teóricamente, ¿qué se practica como religión oficial? El cristianismo. Pero llegan a esos países fomentando la delincuencia, atacando las instituciones, haciendo disturbios para convertir estos países en aquello de lo cual vienen huyendo. Es, como dice la Escritura, su entendimiento se embotó. Pues se embrutecieron. Dicho, si lo hubiera escrito un panameño, pone, se embrutecieron. ¿Cómo es posible que huyes del sistema y luego quieres instaurar el sistema? ¿Cómo es posible que consideras que eso es la ley de Dios, que esa es la vida que Dios quiere que lleves, pero sales huyendo de ella a países donde la religión oficial y donde la práctica común es aquello que tú dices que no es lo bueno? Ah, pero sí les gusta cómo están en realidad, es una hipocresía. Están atacando a los cristianos, pero les gusta el sistema cristiano. No me quiero meter en política y esas cosas, saben que trato de evitarlo, pero hay personas escribiendo canciones para hablar acerca de pobreza y desigualdad e impulsar el socialismo, el comunismo, pero lo hacen desde su mansión de $6,7 millones en California. ¿Sí? Hablan de socialismo y de todo aquello, pero son multimillonarios con cuentas en Suiza, en las Islas Caimán y en Panamá, porque siempre que hay lavado y estas cosas, pues estamos involucrados. Quizás me clausuren el video ahora en la red social. Pero hay esta hipocresía de no querer saber del cristianismo, de odiar el cristianismo, cuando el cristianismo les aporta lo que realmente hace que la vida sea una vida abundante, una vida plena, una vida feliz. Pero es la realidad, hermanos. Tal como las personas en aquel momento despreciaron y maltrataron a Jesús, aunque les enseñó el bien, aunque sanó a sus enfermos, aunque resucitó a sus muertos, aunque les mostró el camino al Padre para salvación. ¿Cómo le pagaron esas mismas multitudes? Con poco los sacerdotes judíos, los fariseos, también pudieron convencer a la multitud de que gritara, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y presionar al procurador, que pues tampoco había que presionarlo mucho para que hiciera lo incorrecto. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, por favor. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Amén. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Versículo 21. Y aquí está la enseñanza de no hay algo que nosotros vayamos a experimentar, por duro que sea. Es decir, nuestra cruz nunca va a pesar más que la cruz de Cristo. Nunca. Nunca vamos a vivir algo superior en dolor, en sufrimiento, en humillación, como lo que vivió Cristo. Hermanos, millones y millones de cristianos están muriendo en el mundo, o diré que miles y miles de cristianos están muriendo en el mundo sin haber experimentado una persecución, de que le hayan dicho o niegas a Cristo o mueres. Eso no ha pasado. Aquí han muerto soldados de Cristo. Hace poco y hace algunos años hemos perdido hermanos
porque han muerto aquí en la congregación, pero no experimentaron nada de lo que vivieron los apóstoles, mucho menos lo que vivió Cristo. Pero además, los espacios en estas bancas no solamente están allí por hermanos que están trabajando o estudiando, también esos espacios se deben a personas que creyeron que acá en la iglesia se iban a resolver todos sus problemas, que si le oraban a Dios iban a ser sanos de su enfermedad, si le oraban a Dios con fe, su situación económica se iba a resolver e iban a prosperar grandemente, que sus familiares les amarían más, que quizás hasta su familia toda se convertiría, que le iría bien en los exámenes en la universidad, que había garantía de que serían ascendidos en el trabajo y no despedidos. Pero cuando ha venido la crisis, el despido, la muerte, la enfermedad, las situaciones difíciles en la familia, cuando nuestros parientes se han vuelto en nuestra contra, nos hemos desanimado, hemos sentido que Dios nos ha abandonado y hemos terminado tomando esa puerta para salir y no volver. Y hay muchos espacios aquí que son espacios de personas que se rindieron. Pero la pregunta es, basándonos en la lectura que acabamos de hacer, ¿qué habrán experimentado estas personas o qué habremos experimentado nosotros o qué estamos viviendo en este momento? Y los hermanos que están conectados por esta red social y las personas que muy amablemente toman su tiempo y también, a pesar de no ser miembros de la Iglesia de Cristo, están también mirando estos videos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué han vivido y qué han experimentado al nivel de lo de Cristo? No, nada. Absolutamente nada al nivel de Cristo. Pero sí dice el Señor que será inevitable que aquel que le sigue no termine siendo ¿qué? Aborrecido por el mundo. Jesús dijo en Mateo 5 que debemos alegrarnos cuando el mundo nos odie. Eso es un indicio de que nos están tratando igual que a los profetas de la antigüedad. Pero que debemos preocuparnos, nos dijo en otra parte, cuando los hombres hablen bien de nosotros y cuando los hombres nos tengan allá arriba, porque probablemente, no todo el tiempo, pero probablemente tenga que ver con que nos creen uno de ellos. Y para que piensen que somos uno de ellos, ¿cómo estará yendo nuestra vida? O estará yendo muy descarriada, o nuestro cristianismo, entre comillas, está muy silenciado. No saben que somos cristianos, por lo tanto no nos aborrecen. No les hemos hablado del plan de salvación y de sus pecados, por lo tanto no nos aborrecen. No nos hemos negado a sus invitaciones a hacer lo mismo que ellos hacen, o hablar como ellos hablan, o ir a los lugares que ellos van. Y por eso no nos aborrecen. Pero si hacemos o damos gloria al nombre de Cristo haciendo lo que Él ha ordenado, es inevitable. Dice, todo esto lo van a hacer, ¿por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han hecho todo esto, tengan por seguro que también pasará lo mismo con vosotros. Interesante. Vamos a leer también Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El apóstol recalca porque él lo vivió en primer lugar. Lo mismo que Jesús dijo aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por favor. Primera de Pedro 2, 21. ¿Y por qué lo dice? Cristo dice también. Cuando dice también padeció, nos está indicando que en el contexto, es decir, allí cerquita, antes de ese texto, había hablado de otras personas que estaban sufriendo o padeciendo. ¿Quiénes eran? Dice, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es
aprobado delante de Dios. Y allí entonces agrega, porque Cristo también padeció. Hermanos, cuánta fortaleza nos debe dar el que cuando enfrentamos, como dice Santiago, diversas pruebas, cuando parece que no hay luz que nos ilumine, cuando no se ve cerca la solución ni la respuesta, cuando parece que nuestro mundo está a punto de desmoronarse, que nuestra estabilidad y tranquilidad puede terminar, qué bueno, qué positivo, cuánta fortaleza nos debe dar recordar que así también creyó el mundo entero que Cristo había sido derrotado, que la causa de Cristo había quedado sepultada allá en la tumba de José de Arimatea. Pero usted y yo sabemos que al tercer día fue un día de victoria y una victoria para siempre. No tiene Jesús que volver a justificar su victoria. Está registrada, está atestiguada y debe ser un ejemplo para nosotros para que sigamos sus pisadas y sabiendo que a pesar del trayecto, ya también sabemos cuál es el final. Frecuentemente les recuerdo las palabras de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, sobre todo el 2 que dice que Él soportó ese dolor intenso, horripilante en la cruz por el gozo puesto delante de Él. Entonces, hermano, no le podemos prometer que usted va a salir de esa enfermedad con la que lucha. No le podemos garantizar que su matrimonio se va a restaurar. No le podemos garantizar que va a prosperar económicamente. No le podemos garantizar que su jefe no le va a despedir. No le podemos garantizar que va a ser un estudiante de máxima calificación. No, de eso no se trata el cristianismo. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. El cristianismo se trata de haber recibido la gracia de Dios y estar eternamente agradecidos porque era un favor inmerecido. Lo que ya Dios ha hecho por nosotros es suficiente, por lo tanto, lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que experimentar, debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con buena disposición, no con mala cara. Pero hermanos, si nosotros decimos, como ya hemos mencionado en varias clases, hoy no voy para allá porque estoy demasiado cansado. Lo que pasa es que hoy tengo demasiado sueño. Lo que pasa es que van a dar mi programa favorito. Lo que pasa es que eso del evangelismo, imagínense el sol, ahora que está dando cáncer, ¿qué voy a hacer yo por ahí agarrando sol? No, lo que pasa es que contribuir a la obra de Dios, sí, pero es que, ¿y mis metas y mis sueños? ¿Cuándo voy a tener mi casa o mi carro? Sí, le voy dando al Señor con una abundancia que me deja a mí corto. Mientras en cada desafío, en cada cosa que nos pide Dios, vayamos viendo que es demasiado para nosotros, no vamos a llegar a ningún lugar en cuanto a la vida cristiana. Eso no es la vida diaria. Si en eso nosotros ya consideramos que es un reto demasiado grande, es un desafío demasiado poderoso, imagínese usted que estalle una persecución. Imagínese. Si hoy consideramos un reto ofrendar generosamente, hoy consideramos un reto vestirnos adecuadamente, cuidar nuestro vocabulario, poner pensamientos puros en nuestra mente, cuidar lo que vemos en televisión y lo que ven nuestros hijos, cuidar las amistades con las que compartimos, cuidarnos de las amistades que no sean amistades que tengan una influencia negativa sobre nosotros, o que la sociedad diga, imagínate, si estas tres son, bandidas dicen en el lenguaje de la calle, ¿y qué será la cuarta que anda allí? Otra vez, ¿qué dice el dicho popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, no es suficiente decir, sí, yo ando con estas tres amigas o yo ando con estos cuatro amigos, pero ellos son todo esto y hacen todo aquello, pero yo no. Porque si la sociedad me etiqueta como ellos,
y yo, pudiendo evitarlo, no lo hago, y me etiqueta como ellos, ¿cómo podré yo llegar con el Evangelio? ¿Cómo podré yo tener un testimonio efectivo? Pero no queremos sacrificar amistades, no queremos sacrificar nuestro descanso, no queremos sacrificar nuestros negocios, no queremos sacrificar nuestra economía, no queremos sacrificar nuestro tiempo en general. Entonces, ¿cómo sacrificaremos nuestro cuerpo en recibir bofetadas, en recibir varillazos o incluso en que nos condenen a muerte por la causa de Cristo? Analícelo. Si en ese nivel no estamos dispuestos a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, en el nivel diario, que es de lo que se trata esta serie de lecciones, ¿cómo será cuando llegue un desafío del nivel que vivió Cristo y vivieron los primeros cristianos? Es de analizar, verdaderamente. Piénselo. Hoy nos cuesta decirle sí al Señor y no al mundo, sí al Señor y no a la familia, sí al Señor y no a la pareja, sí al Señor y no a nuestros gustos, nuestras tentaciones. ¿Qué pasará cuando nuestra vida esté en juego? Satanás le dijo a Dios, si le tocas la salud a Job, te va a negar. Y Dios dijo, no será, procede, pero eso no va a pasar. ¿Podría decir Dios lo mismo de todos nosotros? Así que viendo todo esto, hermanos, podemos concluir confiadamente que llevar la cruz, o que aquellos que estamos dispuestos a llevar la cruz, también debemos estar dispuestos a experimentar muchas y variadas situaciones desagradables, que yo no le puedo anticipar cuáles van a ser. Cada uno tiene su propia lucha, cada uno de nosotros tiene sus propios retos dentro de la vida cristiana, hermano. Pero sí les puedo decir algo muy claramente, basado en los textos que hemos visto. No hay manera de evitarlo. El sufrimiento no hay manera de evitarlo. Si vamos a vivir un cristianismo auténtico, bíblico, no un cristianismo nominal. Un cristianismo nominal es un cristianismo ¿de qué? De nombre, nada más. Soy cristiano como todas las denominaciones lo son. Ya, usted le dice a alguien así, yo soy cristiano, qué bueno. ¿De qué denominación? Ya, es simplemente una categoría, como una categoría social. Pero cuando con nuestras palabras, con nuestros actos, nosotros demostramos, cuando decimos no, cuando cortamos relaciones, asociaciones, cuando evitamos cosas y personas que pueden comprometer nuestro cristianismo, ahí le estamos diciendo al mundo qué tipo de cristiano somos, a qué cristianismo nos estamos refiriendo. Y cuando eso pasa, inevitablemente vendrá el sufrimiento. Pablo lo aseguró, hermanos, es que esto tiene certeza de que va a suceder en nuestras vidas. Si no estamos sufriendo por la causa de Cristo, otra vez, preocupante es, porque la Biblia insiste una y otra vez en que vivir la vida cristiana a la altura de un verdadero discípulo trae sufrimiento. Miren lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también, otra vez está la palabrita allí. Por lo tanto, esa palabra nos dice que ahí cerquita, o sea, en el contexto, ha mencionado algo similar. ¿Y qué ha dicho? Dice que él había, junto con sus colaboradores, es decir, Pablo, había vivido persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y luego dice, y también, ¿cuántos
¿Cuántos? Versículo 12. ¿Cuántos? Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Recuerdan qué es la vida de piedad o la vida piadosa? A ver, ¿qué es la vida de piedad o vida piadosa? ¿Y qué es una vida de devoción? A ver, ¿qué es ser devoto a Dios? ¿Qué es ser devoto a Dios o tener devoción a Dios? O ser una persona, un hombre piadoso o una mujer piadosa. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? No se refiere a misericordia. Esa es otra acepción de la palabra, pero no en estos contextos. ¿Qué es piadoso? Ser piadoso es estar dedicado a Dios, obedeciendo su palabra. Es oírla, es creerla, es atesorarla en el corazón y dar fruto de esa palabra con una vida dedicada a Dios, en santidad, en pureza. Los que quieren vivir así, dice, también padecerán persecución. Necesariamente, hermanos, habrá situaciones desagradables. Podemos estar seguros de ello. Ningún cristiano está exento. No crea que, pero mientras más dedicado esté, mientras más oración haga, mientras más estudie la Biblia, mientras más colabore en la iglesia, mientras más ofrende, podré librarme de estas cosas. No. Es que es al contrario. Mientras más dedicación a Dios, mientras más entrega a Dios, mientras más trabajo a Dios, mientras más tengamos el querer de ese que habla segunda de Timoteo 3:12, vivir piadosamente, padeceremos persecución, dice el texto. El cristianismo entonces no es para cobardes. El cristianismo no es para débiles. Cuando llegamos a Cristo podemos llegar en debilidad, pero se supone que a partir de allí debemos fortalecernos en el conocimiento de nuestro Dios y en la práctica de la vida cristiana. Si usted quiere ser cristiano, y para alguna persona que aún no lo sea, si usted quiere ser cristiano, debe estar dispuesto a enfrentar la misma resistencia que enfrentó Jesús. Jesús le habló muy claro a sus discípulos. Es que la religión cristiana no es una estafa, no es un engaño, no es, como decimos acá en Panamá, tirarle granos de maíz a la gallina para que llegue y luego sorprenderla con el machete, sino que desde antes de que las personas empiecen a seguir a Jesús, Jesús les habló muy claro de qué se trata realmente el cristianismo. Vamos a volver a Lucas y vamos a leer el capítulo 14. En el capítulo 14 de Lucas, los versículos 25 al 33. Vamos a leer dos, ya que hace frío y se me pueden dormir. Dice, hermano, ya tarde, usted lo va a decir 38 minutos después. Lucas 14, 25 al 33. Vamos a leer dos versículos cada uno, por favor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En este contexto, aborrecer no es odiar, es amar menos. Si alguien quiere seguirme, pero no ama menos a su mamá que a mí, no puede ser mi discípulo. Si no ama menos a su hijo o su hija que a mí, no puede ser mi discípulo. Si no ama menos su propia vida que a mí, no puede ser mi discípulo. Siguientes dos, por favor. Dos más. No sea que después que haya puesto en
diciendo... Ay. Comenzó a explicar y no pudo acabar. Gracias, dos más. Los últimos tres. Condiciones. Así que pues cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En el audio decíamos una de estas mañanas que si usted tiene algo muy preciado que nunca bajo ninguna circunstancia se atrevería a regalar, cuidado, porque puede ser que estamos demasiado ligados a ello al punto de que puede estorbar nuestra fe. El cristianismo incluso involucra estar dispuesto a renunciar a todo. No significa ahora que usted tiene que llegar a su casa y decirle a su familia que ya van a salir de allí, dejar su carro, dejar su casa, pero sí debe estar dispuesto a hacerlo. ¿Comprende? No tiene que hacerlo ahorita, pero tiene que estar dispuesto a hacerlo. Si llegara una situación en la que su fe requiriera, las circunstancias requirieran que por su fe tenga que abandonar su familia, su carro, su casa, sus propiedades, debe estar dispuesto desde ya. De lo contrario, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús, para reflexionar. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.